Cajete. Y prácticamente hasta este año 2019 solamente podíamos ver rutas misteriosas en Córdoba, en Granada, en Jaén, y en Málaga y en Madrid. Punto, no había más. A partir del año 2019 hay una fase de expansión muy potente en donde se expande prácticamente por muchísimas ciudades, casi colonizando, entre comillas, todo el panorama del país, teniendo Cartagena precisamente su núcleo de explosión, su pequeño Big Bang en ese sentido. Actualmente tenemos rutas misteriosas en lugares tan alejados y tan variopintos, pues como puede ser Santander, Toledo, Valladolid, Lleida, Valencia, Palma de Mallorca, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, por supuesto Murcia, Cartagena obviamente, y hoy pues vamos a hacer un especial en el cementerio de Nuestra Señora del Rosario de la Unión. Es importante que sepáis que Rutas Misteriosas, cuando apuesta por algo o por un elemento cultural, lo lleva hasta sus últimas consecuencias y lo difunde por toda España. O sea, en ese sentido, vosotros vais a pertenecer desde ya, de hecho ya pertenecéis porque lleváis puesta la pegatina, a un selecto club en donde esta noche, o si no esta noche, mañana por la hora, luego nos haremos una foto de grupo, quien quiera por supuesto, y saldréis en la página oficial de redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, de la empresa Rutas Misteriosas. Me presento un poquito a nosotros dos. Mi compañero es Antonio Florit, licenciado en Historia. Es de las pocas personas, aunque él no quiere reconocerlo, pero es una de las pocas personas que conozco que traduce jeroglífico antiguo. Es también guía oficial por la región de Murcia. Es un apasionado de la historia y, bueno, pues a lo largo de la tarde pues vais a poder también tener la oportunidad de conocerlo. Yo soy Santi García, soy arqueólogo, soy obviamente también licenciado en Historia. ¿Qué hace? Licenciado en Historia, especializado en Historia Antigua también, y llevo en el mundo del misterio, en ese sentido, por investigaciones. Mis investigaciones se centran con una potente base histórica, pues aproximadamente también una década. También he tenido la oportunidad de hacer varias publicaciones sobre esta temática en diferentes puntos de Europa y diferentes lugares de España. Y ahora mismo estoy preparando, si no pasa nada, para finalizar de año saldrá un librito sobre las rutas que hacemos en Cartagena. Se titular, si no pasa nada, Cartagena Sobrenatural. En Cartagena, ¿qué es lo que tenemos o qué experiencias podéis disfrutar? Pues Cartagena Misteriosa, sobre las típicas leyendas de toda la vida de la ciudad y alguna sorpresa más que tenemos a lo largo de la visita. Cartagena Oculta, sobre magia en la antigüedad, brujería, hechicería, inquisición y simbología oculta en la ciudad actual, de la cual por aquí también tenemos bastante que comentar, que ahora lo iré descubriendo. Y en paralelo a esta, Noche de Misterio en el Cementerio de los Remedios. Y aprovechando el Cementerio de los Remedios, os tengo que comentar que con la Unión somos la única provincia o la única empresa que está ya mostrando la historia, la cultura y la iconografía de dos cementerios tan hermanos, tan parecidos como el de los Remedios de Cartagena y Nuestra Señora del Rosario en la Unión. Rutas Misteriosas además también tiene otro cementerio, que es el de los ingleses en Málaga, y os sonará lo de los ingleses porque también por aquí tenemos una tradición de cementerios de ingleses también muy potente, que también comentaremos. Sin más dilación, vamos a comenzar lo que es la visita, deseando pues y agradeciendo lo primero que de nuevo que estéis aquí y que intentéis disfrutar, o que disfrutéis tanto más como nosotros haciéndola esta tarde con vosotros. Vamos hacia adentro. Podéis hacer preguntas, podéis insultar. Los insultos, Antonio, por favor. Bueno, lo primero que me gustaría comentar
es el hecho de que el enclave donde actualmente tenemos situado el cementerio de Nuestra Señora del Rosario no es el original. Sí que es cierto que el cementerio data de 1879, pero anterior a ese momento, la gente de la Unión no se enterraba en este lugar. ¿Alguien sabe dónde? ¿Dónde? Por allí, ¿verdad? La zona de Carabanzal, incluso en la parte más antigua de entre las pequeñitas callejuelas que había entre la conexión entre la calle Mayor y la calle Real, toda la bajada. ¿Por qué? Pues porque era donde la propia minería, los propios trabajos de la mina, también llevaba a la propia población a intentar enterrarse, a intentar hacer su vida, el resto de su vida, en los lugares más acordes a la zona de trabajo. Fijaros muy bien por lo que tenemos alrededor, y es muy entendible ese tipo de situaciones. En ese sentido, Antonio creo que tiene una pequeñita historia muy interesante de contar. Dos cosas. Empiezan los cementerios a tener un espacio fuera de la ciudad a partir del reinado de Carlos III. ¿Por qué? Por motivos higiénicos, eso es lo primero, y a partir de entonces se choca la legislación de la Ilustración, que intenta que ese tipo de cementerios que actualmente están muy cerca de la población se saquen al exterior, y choca precisamente con la zona del obispado. Incluso hay determinados momentos determinados de historia donde, por ejemplo, en Cieza, el sepulturero se ve siempre en la tesitura de decir: hago caso a lo que me dice el obispado o a lo que me dice el alcalde. Y entonces se ve la tesitura, y entonces el alcalde le dice que si no cumple la ley va a ir a la cárcel, y el obispado le dice que si no cumple la ley de Dios va a ir al infierno, lo va a condenar y lo va a excomulgar. Con lo cual el pobre sepulturero no sabe qué hacer. Lógicamente al final eligen ir a la cárcel porque la otra es la condena eterna, con lo cual sencillamente escoge el otro. Tampoco se sabe muy bien a qué es debido, por ejemplo, a que esté dedicado este cementerio a la Virgen del Rosario. Se sabe que la tradición está siempre muy ligada con el Cristo de los mineros, eso es siempre, y se afianza mucho a partir de que justo Mira Espinosa crea lo que es la Virgen del Rosario en el centro de la ciudad. Pero siempre, no sé si, bueno, vosotros que seguramente sois de aquí, pues lógicamente la mayoría de gente, sí conoceréis la historia de la Dama de Blanco, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Simplemente hay un desastre minero, hay una serie de incidentes y mueren. Entonces, en un determinado momento, los mineros, los compañeros sufren la pérdida de esta gente, entonces le quieren echar la culpa al propietario de la mina, lógicamente. Entonces lo que pasa es que cuando están todos reunidos y están intentando, parece ser que se va sublevando poco a poco la cosa, en ese momento aparece una mujer que supuestamente va de blanco, y que alguien se fija en un determinado momento que ni siquiera pisa el suelo, sino que va flotando en el aire, y entonces se acerca a ellos y les dice que en vez de preocuparse de quién tiene verdaderamente la culpa o quién tiene la responsabilidad final de la pérdida, deberían preocuparse de la pervivencia del alma de los que han muerto. Y para ello deberían de rezar el rosario. Justo en ese momento es cuando ella se da la vuelta y desaparece en la iglesia. A partir de ahí unen cabos y se dan cuenta de que es la Virgen la que se ha aparecido, o ellos sospechan de que es la Virgen la que se ha aparecido, y por lo tanto consideran que es la Virgen del Rosario, porque está pidiendo que se rece el Rosario a raíz de eso. Desde entonces, ¿no? se vincula el cementerio y la iglesia con ese tipo de culto. No es seguro, es una leyenda, ¿no? Tampoco es una cosa especial que pueda demostrar, pero sí es verdad que es curioso cómo esa Virgen, la Virgen de Rosario, sí fehaciente, sienta los surreales en la Unión, y desde entonces tiene una muy tradición. También es muy curioso el hecho de que nos encontremos justo en el enclave que estamos situados. Fijaros en la orientación que tiene el cementerio. ¿Qué orientación estáis viendo ahora mismo? Norte-sur, ¿verdad? Es relativamente extraño que un cementerio tenga una orientación norte-sur y no tenga una orientación este-oeste, ¿vale? Según la tradición clásica, es la tradición cristiana, normalmente todas las cabeceras de las tumbas tienen que estar orientadas hacia el este, ¿vale? Porque es de donde sale el sol, es de donde viene la luz, de donde viene Dios, la resurrección, la vida, ¿vale? Bueno, pues está en la misma orientación que su primo hermano de los Remedios de Cartagena.
Por una salvedad, mientras que de los remedios de Cartagena los grandes ejes, los grandes panteones, los más antiguos, están orientados al oeste, estos literalmente están con sus cabeceras orientadas al este. Fijaros bien, el eje central y los más antiguos, que así es. Y otro detalle, ¿qué planta tiene este cementerio? En origen tiene una planta de cruz latina, es decir, tiene dos ejes, ¿vale? Dos ejes longitudinales que atraviesan el perímetro principal de este entorno. ¿Por qué? Mucha gente lo va a relacionar con la propia concepción cristiana, la cruz, ¿vale? Pero en realidad lo que estaban intentando, igual que sucede en la zona de Cartagena, insisto, son dos muy parecidos, hay prácticamente una década solamente de diferencia entre la construcción de uno y la construcción de otro. Lo que intenta es generar una ciudad. El cementerio se concibe como una ciudad, exactamente igual que sucede con el de Santiago Informán, o como por ejemplo el de San Antonio Abad, o el de, sin ir más lejos, el de Mazarrón. No sé si habéis tenido la oportunidad de estar ahí también. Está orientado o está configurado como una planta de cruz latina. Insisto, como si fuera una gran ciudad, con sus ejes principales, con sus calles, con sus conductos de agua, con sus lugares para estar y con sus lugares para transitar. En ese sentido, tenemos que empezar a entender que un cementerio no es para siempre. El cementerio es simplemente un sitio de tránsito, de paso, como los egipcios dirían con el Senet, es simplemente un tránsito hacia la otra vida. Nosotros morimos, pero simplemente vamos a estar durante un periodo corto de tiempo. Ese periodo corto de tiempo pueden ser un siglo, 3 siglos, ante la eternidad. Cualquier periodo de tiempo es pequeñito, es finito, esperando lo que es el momento de la resurrección, ¿vale? Otro hecho muy característico, y esto sí que ya es exclusivo que nos llamó mucho la atención cuando comenzamos a documentar para preparar la ruta, es que la parte infantil, ¿vale?, está en la zona oeste. Y no sé si habéis tenido la posibilidad, que vamos a estar allá precisamente, no sé si habéis tenido la posibilidad de estar o visitar el cementerio de los ingleses de Málaga, pero tiene una estructura muy parecida a la de los panteones de niños del cementerio de la Unión. Es una estructura clavada. Vamos a irnos para allá. ¿Cuánto quieres con en la calle? Ok. Vale, pues más o menos nos quedamos por aquí. Prácticamente estaremos hablando de una de las partes más antiguas, si no la más antigua del cementerio de la Unión. Es muy curioso, si cogiéramos, por ejemplo, conchas, ¿vale?, caracolitas o conchas de Santiago, y las colocáramos en lugar donde están los nichos, estaremos hablando exactamente del mismo tipo de enterramiento que se sucede en la zona, como digo, de los ingleses, del cementerio de los ingleses en Málaga. En este caso no se usan conchas porque
La tradición en ese sentido no es la misma, pero sí se usan pequeñitas cunas, pequeñitos féretros imitando a pequeñas estancias, a pequeños elementos muy relacionados con esos niños. Fijaros que son colores muy claros, colores blancos, ¿vale? Y si a ser posible que puedan proyectar la luz tanto de la luna como del sol. ¿Por qué pensáis que puede ser eso? No un examen, por ahí hablar. Venga, ánimo, venga. Hemos venido a jugar. Hemos jugado a aprender, a hablar, a comunicar, venga. ¿Perdón? Exactamente. Hay muchísimas leyendas que hablan de personas, niños que se ven iluminados, ¿vale? Mucha gente lo relaciona con personas que van vestidas de blanco, pero en realidad lo que están viendo es este tipo de elementos de iluminación donde la luz se proyecta a una cantidad brutal y una cantidad de lúmenes muy potente. Lo que están intentando efectivamente es hacer o asimilarlos lo más posible a esos ángeles. Pues estamos hablando de niños, estamos hablando de pequeños que apenas tenían, incluso en estos tramos, ahora Antonio os comentará, pero en estos tramos estamos hablando de niños de entre 7, 8, 9, 12 años, ¿vale? Y también que no se conserva, pero no hace muy poquito tiempo sí se podían ver. De hecho, hay alguna tumba que sí todavía conserva parte de la estructura, que son lo que se le conocen las estructuras de hierro, las estructuras tipo cuna, ¿vale? Esas estructuras tipo cuna tenían en su eje como una especie de brazos articulados para dejar caer pues lo que podía ser un sonajero, podía ser un escapulario, podía ser cualquier elemento, no solo relacionado con el propio niño, relacionado con la familia, sino con la propia protección de esa criatura. Escapularios, lazos, incluso pequeñitos muñecos o juguetes relacionados con el crío, con el pequeño, lo que hacen es guardar una tradición de proteger a ese niño de lo que pueda venir del exterior, de las malas energías, ¿vale? Es algo así como las propias gárgolas que se pueden ver en las catedrales, cuya función es exclusivamente proteger el interior de la catedral. Pues esto es exactamente igual. Esos elementos van a proteger el interior de esa sepultura, el alma y el cuerpo de ese niño. Hay una cosa también curiosa que lo ha reflejado, que es el color blanco, pero el color blanco también se asocia al mundo de la pureza, al mundo de la inocencia. Y cuando muere un niño de corta edad, siempre el féretro es de color blanco, ¿no? Eso es de toda la vida. Es muy curioso y se hayan perdido todas las estructuras precisamente porque había un montón, no hace muchos años. Antes estaba hablando con una persona, no me acuerdo qué, que decía que no recordaba porque no la había visto. Había una estructura fantástica de madera y zinc, que era como una especie de vagón de tren. Auténticamente era una joya. Yo no he visto otra semejante a esa, pero en ningún sitio, en ningún otro cementerio. Pero por lo que se ve se ha perdido las riadas que hubo. Parece ser que se perdieron todas. Pero es muy curioso como casi todas las que había aquí, todas las estructuras cunas, en el fondo recuerdan a eso que estamos hablando de Santiago, que son la estructura era armatoste de una cuna normal y corriente, pero era para colocar precisamente determinados tipos de jornos. Algunas veces incluso una clave de sol, es decir, recordando como una canción de cuna, una zona de canción. Otra de las cosas que a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención cuando hablabas de este tipo de tumbas, es la relación que tiene, por ejemplo, el ángel Gabriel con los niños. Generalmente el ángel Gabriel, aparte del que aparece uno de los ángeles protectores y demás, es muy curioso cómo determinados tipos de leyendas pasan de Egipto al mundo copto y del mundo copto al mundo de África y de allí al mundo de Siria. Cuando un niño todavía no ha alcanzado la madurez, no ha tenido el rito de paso a la madurez, recordad que la infancia y la adolescencia es algo que nos lo hemos inventado nosotros, es algo del mundo occidental. En el resto del mundo los adolescentes no existen. Hay un periodo de niñez y en el rito de paso, es decir, en una ceremonia, pasa a lo que es la adultez, el adulto.
Pues precisamente cuando estamos en ese periodo de la niñez, siempre al niño se le dejaba como una especie de pequeño mechón lateral que viene precisamente del mundo de Egipto, que viene de cuando el príncipe todavía no había pasado ese rito, se le colgaba una especie de primogénito, como si fuese el primogénito. Entonces el primogénito llevaba siempre un mechón de pelo. ¿A qué viene todo esto? A que precisamente la tradición la asocia con el ángel Gabriel. ¿Qué ocurría? Cuando un niño moría por un accidente, por lo que sea, caía al suelo, el ángel Gabriel simplemente bajaba y lo intentaba coger y lo agarraba precisamente del mechón de pelo. Gracias a ese mechón de pelo se lo llevaba al cielo y podía salvarse. Hasta entonces, por eso siempre se ha traído aquello de la ocasión la pinta al calva o se salvó por los pelos. Realmente viene del motivo de la religión. No, parece mentira, pero viene, todo eso está unido en el fondo. Pues esa es la tradición que viene del mundo de África. Nosotros no la hemos perdido, pero sí es verdad que sigue guardando, que muchas veces cuando se le da una azucena o se le pinta una flor de lis o alguna cosa de color blanco relacionado siempre con la pureza, la flor de lis con la anunciación con la pureza, con la Virgen María y con el ángel Gabriel. De hecho, el propio material con el que se fabrica, que sea de hierro, no es casualidad. Primero porque, entre otras cosas, porque el hierro dicen que ahuyenta los malos espíritus. No es la primera vez que, por lo menos a mí, mi abuelo sí que me decía que cuando veieras, por ejemplo, un gato negro, te echaras la mano al bolsillo porque ibas a tener siempre las llaves, entonces eran de hierro antiguamente. Y el hierro es relacionado con el metal de los dioses, el hierro meteórico. Generalmente, hasta no hace mucho tiempo incluso salió un artículo en el que se hablaba de que la daga de Tutankamón tenía un origen extraterrestre, en el sentido de que nos querían vender más o menos la moto de que venía de Marte, pero no, se hacía referencia al hierro meteórico, es decir, al hierro que caía con los meteoros, con los meteoritos que chocan con la Tierra, porque ese es el primer metal que se conoce, que el hombre conoció. El hombre no tenía minas, como tenía ahora, como podían tener aquí, sino que ese metal caía es el que en una determinada, podía ser determinado tipo de endeblez, lo suficiente endeble para poder ser atacado, porque no existía ni la metalurgia suficiente para poder forjarla. Esos grados que era necesario para hacer un hierro potente no existía. Ese hierro meteórico, con un nivel de níquel superior al que se da en el resto de la Tierra, es el que precisamente nos delata que es un hierro de carácter meteórico. Y siempre, todas las culturas, siempre, en el fondo, todo lo que viene del cielo es divino. El hierro es venido. Y curiosamente, en el mundo de Egipto también está relacionado con el dios Set, que es el dios malo por excelencia. Y generalmente se asocia también con la Osa Mayor, porque tiene ese nivel de carro, o ese nivel, por ejemplo, que forma una especie de azada, con el que los antiguos egipcios levantaban y abrían la boca del muerto, del fallecido, simplemente para insuflarle vida, y que a partir de entonces pudiera decir y hablar todos los conjuros del libro de los muertos. Eso se asocia en el mundo y entonces siempre se ve que los dioses, los huesos, son de hierro. Vamos un poquito más para adelante y hablamos de otro. Nos quedamos aquí. Relacionado con lo que es la protección, se tenía la conciencia aquí en la Unión de que había una serie de duendes que lo que hacían era
quitar la energía a aquellos niños, ¿vale? Quitarle el alma a aquellos niños que habían fallecido antes de ser bautizados. Por ese motivo, en muchas tumbas, en algunas, sobre todo en las que no tenían a esos niños que se les constataba que estaban bautizados, sí que en ese momento, precisamente en ese momento de su muerte, en el momento de la inhumación, había la costumbre automáticamente de colocarles una cruz. Fijaros la diferencia entre esta pequeña sepultura y el resto de sepulturas, que en realidad solamente estaríamos hablando de pequeñas lápidas, pero sin cruces, colocadas literalmente sobre la cabeza del pequeño, ¿vale? Es por ese motivo, es porque se estaba intentando generar un hilo de protección muchísimo más potente que para evitar eso, para evitar esa creencia, para evitar que esos duendecillos pudieran arrebatarle la poca alma que les quedara. Y una de las cosas más impactantes que nos llamó la atención tanto a Antonio como a mí fueron las diferentes muertes y la gran cantidad de muertes que hubo prácticamente desde final del siglo XIX hasta inicios del siglo XX. Es una mortalidad infantil tan exagerada, tan exacerbada. Las causas obviamente podríamos achacarlas a las grandes inundaciones, que ahora me imagino que Antonio comentará alguna. Podemos achacarlas también a las enfermedades propias de la mina, como la silicosis. Podemos incluso empezar también a hablar de que en esa época, en cuanto un niño tenía la fuerza suficiente como para coger una azada, una herramienta, iban directamente a trabajar a la mina, y allí precisamente las condiciones ni higiénicas ni laborales y por supuesto vitales, y ya no digamos de alimentación, pues no eran precisamente las más idóneas para poder desarrollar una vida con total normalidad, e independiente de las cantidades de muertes ingentes que se produjeron cuando los chavales regresaban de sus casas o iban al trabajo. Pozos abiertos por los que se caían y desaparecían. Hay constatados pozos de más de 50 metros, más de 35 metros, ¿vale? Pero si una cosa nos llamó mucho la atención, insisto, eran las epidemias por peste, por fiebre amarilla y por silicosis. ¿Antonio? Muchas de las epidemias que han aparecido son recurrentes, no solo de la Unión, sino prácticamente en toda la región de Murcia. Prácticamente una de las más desastrosas podría ser a finales del siglo XVIII, que era la que se produjo del cólera, por ejemplo. Atacó a bastante. Es una de las más recurrentes. Pero en el 1919, 1918 también fue la famosa gripe española. Bueno, se llama gripe española porque todos se van pasando la enfermedad. En Francia se llama la inglesa, los ingleses le llaman la española, nosotros le llamamos gripe en general. Pero esa fue también una de las grandes mortandades. Prácticamente murió 20 millones de personas en todo el mundo, se expandió. Hoy en día se sabe más o menos que está vinculada con lo que llamamos la gripe aviar, en el sentido porque tienen todas de origen asiático, ¿no? Pero normalmente una de las grandes epidemias que hubo en el siglo XVIII o también en el siglo XVII son las pestes bubónicas. La peste bubónica o la peste, por ejemplo, negra, que se llamaba. Son epidemias muy típicas de las zonas industriales y también de las zonas donde la aglomeración de la población es lo suficientemente importante como para que esa enfermedad se vaya mezclando. Hoy en día sabemos que ese tipo de enfermedades se originan a través de las ratas. Son las ratas las que llevan la enfermedad, son los mosquitos precisamente los que hacen y propician ese tipo de enfermedades. En Cartagena, por ejemplo, es muy típico ese tipo de enfermedades porque había el famoso Almarjal, la zona, y es algo que la temperatura y, por ejemplo, el Mar Menor también implica, que la cercanía también implica que ese tipo de enfermedades se expanden de manera bastante potente. No vamos a hablar aquí de los mosquitos porque siempre en la región son típicos los mosquitos y en verano son terribles. Pues ese tipo de enfermedades, junto con el calor y la humedad, hace que precisamente ataquen directamente. Las enfermedades normalmente, ese tipo de enfermedades epidémicas, son como
pequeños golpes que se van acercando llegan a un punto de inflexión en la parte de arriba donde golpean mucho a la población y posteriormente, tal como vienen, desaparecen. De pronto pueden aparecer 2 o 3 años más tarde o incluso 6 meses más tarde para abandonar de muerto y desaparecer, y no sabemos cómo vuelven a atacar. Eso solo se da en las poblaciones donde vive determinada gente. Justo con determinadas condiciones de pobreza o de trabajo bastante penoso, también se da que la población está bastante indefensa ante ese tipo. La conglomeración de gente y determinados tipos de esquí, por ejemplo en La Unión es muy curioso como esas condiciones de trabajo que la mayoría de la población y mucha de la gente que venía de Andalucía también con ese tipo de población, lo que hacía es que la mortandad se cebaba en ese tipo de gente, ¿no? Gente que estaba o mal alimentada o en condiciones de trabajo pésimas, y donde más precisamente se atacaba y quien más lo sufría eran los niños. Por eso muchas veces, casi vemos las fechas de muchos de los que hay, pues rondan entre 1870, 1880 y principios del siglo XX, 1904, 1905, con lo que cual si miramos las distintas fechas, fundamentalmente la población que más se ve afectada, la infantil, es precisamente porque toca determinados tipos de enfermedades como lo que es el cólera, la gripe y la peste. Hay inhumaciones que no superan los 7 meses de edad. En ese caso, las vais a reconocer, sobre todo porque vais a ver literalmente, como os digo, esa cruz protegiéndolos antes de ser bautizados. Vamos por aquí. Nos quedamos aquí, que me interesa que le echéis un vistazo para atrás. Bueno, un poquito que entráis, que no hay problema. Aquí, por aquí más o menos. Aquí se ve perfectamente. ¿Por qué os paro aquí? Bueno, si os dais la vuelta, podéis ver el tipo, uno de los tipos de árbol que más se planta en un cementerio. ¿Sabéis cuál es? El ciprés. Y en algún momento os habéis planteado la pregunta de por qué. Pero no me río. Que ahora viene la polémica entre el arqueólogo y el historiador. Porque, sí, es que ahora entenderéis por qué. ¿Por qué pensáis que siempre hay cipreses en los cementerios? ¿Nunca os ha llamado la atención? ¿Por qué no manzano? ¿Por qué no pino? Porque hay algunos. En la mayoría de ellas hay palmeras por el tipo de tierra y demás. Pero ¿por qué precisamente cipreses? Sí, es cierto. Y por eso. Pero no es a la razón. Bueno, es bonita, pero no. Bueno, pero por la hay aquellos que apuntan con el dedo de arriba. Lo está comentando el señor. Mira lo que dice esta mujer. Dice, ¿no lo usaban ya los romanos en sus vidas? Sí, señora. Sí, señora. ¿Ves tú? Esa mujer sabe de lo que está hablando. Pero yo le voy a decir una cosa más que ella no sabe. Tranquilo, déjame explicar. Es muy simple. Si acogemos a la mitología clásica, y fijaros cómo toda esa tradición aún en día sigue entre nuestras propias vidas y nuestras propias tradiciones. Ahora un poquito más adelante vamos a intentar desmitificar Halloween. Ya veréis, a lo mejor algunos se sorprenden.
como digo, esa mitología sigue aún en nuestros días y nuestras vidas y nos influye de una manera muy potente. No es porque sean árboles que sean muy altos y se apunten al cielo, que podía ser. No es porque sean árboles que prácticamente no necesiten apenas tratamiento, que también podía ser. Pero el hecho de que lo encontremos en los cementerios es porque, según el mito, el único fruto, por las condiciones y las características propias del árbol, la única vegetación que se encontraba en el Hades, en el inframundo, es el ciprés. Y algunos, voy a decirlo de esta manera, algunas personas con más experiencia vital en sus vidas hablan del fruto del ciprés con un nombre muy característico. ¿Sabéis cuál? Calavera. ¿Vale? ¿Vale? Eso es lo que yo pienso y esa es la razón por la que yo considero que los cipreses siempre van a estar relacionados con un cementerio porque representan el inframundo. Aquí el historiador tiene otra teoría que sinceramente deja mucho que desear. Pero lo primero que sí tienes razón, ¿te llamaba? Loli, tiene razón Loli porque la relaciona el ciprés con el mundo romano, lo cual está muy bien. Es muy curioso, por ejemplo, que cuando moría alguien en Roma, lo primero que se hacía era romper una rama de ciprés y colocarlo en el quicio de la puerta, para señalar al sacerdote que no podía entrar allí, porque el flamen no podía entrar, no podía tener contacto con nada muerto, ni siquiera con un caballo, ni con determinados tipos de metales, ni podía dormir en su casa más de un día o dos, más de 3 noches. Su mujer siempre vestía con determinado tipo de vestimenta de lana, llevaba lo que era un apex, que era una especie de sombrero muy especial. Bueno, pero fundamentalmente es que no podía tener contacto con nada que estuviera muerto, ni con carne, por ejemplo, ni con un metal, curioso, con el hierro, también con armas, no podía con armas. Pero hablando de lo que él dice, hay una historia muchísimo más bonita que lo que ha contado él, que es la historia de Cipariso. Cipariso, ¿no recuerda el nombre de ciprés? Cipariso y ciprés. Bueno, pues Cipariso es la historia No le di la razón que se viene arriba. Claro, es que la cosa, la realidad es la realidad, no puedes hablar de eso. Bueno, pues Cipariso era un cazador que en un determinado momento se encontró un cervatillo. Ese cervatillo lo convirtió en su mascota. Esa mascota le seguía a todas partes. Con lo cual el cazador, Cipariso, cuando salía a cazar, tenía que dejar al cervatillo lo tenía que dejar encerrado en casa. Entonces lo cerraba y él salía a cazar. Una de esas veces, una vez que el cervatillo ya dejó de ser tal, se convirtió en un ciervo potente, grande, hermoso, grande, entonces él tuvo mucho más miedo todavía de que le pudiera pasar algo, con lo cual lo encerraba mucho más. Un día lo encierra y se va a cazar, cuando de pronto ve otro gran ciervo que aparece. Él coge su flecha, le lanza, lo agarra, ataca y lo mata. Y cuando se acerca, se da cuenta que es su ciervo, que se ha escapado y le seguía, que por amor lo acaba de matar. A lo que entonces Cipariso considera que ha cometido el gran pecado, ¿no? Que es causar la muerte de un ser querido. A lo que pide a los dioses que lo conviertan en algo para penar. Los dioses dicen que lo van a convertir en un árbol, para que siempre esté en el mismo sitio. A lo que él dice que tiene que ser todavía más grave la cosa, y entonces lo convierten en un ciprés. ¿Por qué? Porque primero porque la savia del ciprés recuerda un poco a las lágrimas cuando llora. Y segundo, el ciprés recuerda y está hecho para penar precisamente un ser querido. Y de ahí que se utilicen los cipreses en los cementerios, porque no deja de ser la melancolía que uno siente por la pérdida del ser amado. Esta historia es muchísimo más bonita que la que cuenta él. Vamos, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¿Verdad que sí? Esa es la realidad. Vamos a quedar aquí un ratito. Vamos a aprovechar para dos cosas. Tenemos aquí la explanada, pues
Bueno, antes de que Antonio os comente un poquito sobre una de las grandes riadas la más que seguro que conocéis, la más conocida y que prácticamente arrasó con todo el cementerio, quiero, y ya que estamos en una fecha tan señalada, quiero aprovechar para intentar desmitificar un poquito todo lo que es la leyenda y todo lo que es la historia de Halloween. Halloween, a que cuando escuchéis la palabra Halloween se os ponen los pelos como escarpias. Bueno, no de miedo, sino de eso. Vale. Pues, ¿de dónde pensáis que viene esa tradición? América, Irlanda, América, de los celtas, ¿no? parte de Galicia. Por ahí va. Ya se está acercando. Sí, efectivamente, Halloween, All Hallows Eve, es solamente el Día de los Difuntos. Y efectivamente, Halloween, como tal, como la tradición verdadera, no la tontería que nos viene por las calles y que la gente se disfraza. Que ojo, se disfrazan ellos porque actualmente se ha desvariado muchísimo y se ha desvirtuado, pero en realidad el origen de disfrazarse de muertos, de más allá, tiene una explicación muchísimo más lógica de lo que nos podemos imaginar. Como digo, Halloween tiene un origen español, hispano, celta más concretamente, ¿vale? La tribu celta, la zona más o menos de la zona noroeste de la península ibérica, tenían una tradición en la que había una especie de duende que era el que protegía y transformaba, o sea, protegía al pueblo de la oscuridad. Si os dais cuenta, Halloween se celebra prácticamente en el otoño, en el momento en el que la luz del día empieza a perder terreno hacia la oscuridad de la noche. Es decir, los días son más cortos, las noches son más largas, las tinieblas, la penumbra, digamos, lo malo, por decirlo de alguna manera, lo oscuro, se apodera de todo el mundo. Bueno, pues hay una figura que tiene dos misiones. Una, proteger al mundo de esa oscuridad, y otra, contactar con el otro lado, ¿vale? Evitando que ese otro lado pase y traspase hacia nuestra dimensión, por decirlo de alguna manera. Ese rito, ¿vale? Ese rito luego se transmite a los pueblos bretones, se desarrolla inmensamente en la zona de Irlanda y Gran Bretaña, y luego por el tema de las colonizaciones llega a América, bajando prácticamente hasta México, y a partir de ahí ya, obviamente, pues ahí se desvirtúa en los últimos 50, 60 años, se desvirtúa lo que nos llega a nosotros, ¿vale? Pero para entender la esencia de Halloween, tenemos que entender también la esencia de por qué estamos hoy aquí, de qué tiene que ver eso de los santos o el Día de los Difuntos. El Día de los Difuntos precisamente era el momento en el que nuestros ancestros y nuestros antepasados, cuando digo antepasados me refiero a nuestros antepasados del siglo XIX, precisamente era el momento en donde no venían al cementerio. Es justo al contrario. Cuando una persona fallecía, se consideraba que seguía viviendo en otra vida. Y exactamente igual que lo hacía en su vida con nosotros, en su vida con nuestro lado. En ese sentido, para que eso fuera así, desde este lado había que estar honrando constantemente su memoria. Porque si no es así, esa persona en el más allá pierde la noción de quién es, se encuentra perdido y lo único que recuerda es el camino de vuelta hacia donde estamos nosotros, ¿vale? ¿Cómo se recuerda en la memoria? Visitando su tumba, comiendo con él. Los antiguos romanos traían la villa de Portmán, la villa del Paturro, el cementerio donde se asienta
el cementerio de Portmán, las necrópolis romanas que tenemos por aquí cerquita, así lo hacían. Iban al menos una vez a la semana o incluso varias veces a lo largo del mes a vivir y a convivir esa jornada con sus difuntos, para que esos difuntos sigan recordándose en el otro lado y no vuelvan hacia nosotros como un alma en pena. Y de ahí viene el hecho de que precisamente en el momento en donde yo no voy a venir al cementerio, precisamente en el mes de noviembre, en los 30 días que dura el mes de todos los difuntos. ¿Por qué? Porque precisamente van a venir aquellos difuntos que no se acuerdan de quiénes son y van a atacar a la primera persona que vean. En ese sentido es donde tenemos, y en ese contexto es donde tenemos que entender que en México se disfracen de fantasmas. La única manera de engañar a esos seres, a esas ánimas, es disfrazándose como ellas, para cuando vengan no me reconozcan y sigan su camino. ¿Vale? Ese es el concepto de Halloween. No es obviamente lo que hemos vivido hace 48 horas escasamente, pero ese es el concepto de Halloween y ese sí que quería traerlo en un día tan especial como es hoy, 3 de noviembre, para, pues por lo menos para que lleguéis un poquito a empatizar, ¿no? con esas tradiciones que son nuestras y que también depende de nosotros recuperarlas. Que no solamente, no sé si es el caso, pero muchísima gente solamente viene a Camposanto, bueno, es eso, solamente una vez al año, un par de veces al año. No hace tanto tiempo, no hace tanto tiempo, era muy común y era constante el pasar un día con los difuntos. Hay también dos cosas que también me llaman mucho la atención de Halloween, que bueno, a él no más o menos ha rozado. Una de ellas sería, por ejemplo, que hay dos fechas a lo largo del año que tienen que ver con las hogueras. Uno es precisamente Halloween y otro es San Juan. Y las dos tienen que ver con la luz, pero por razones opuestas. Una porque es el triunfo de la luz, que es el de San Juan, es decir, cuando precisamente viene el día se va haciendo más largo y por eso se hace el triunfo, pero son hogueras y fuegos purificadores, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el de Halloween tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Santiago, y es que ¿por qué se hacen hogueras o por qué se hacen fuegos en Halloween? Porque ese día, tradicionalmente dentro del mundo celta, y que ha pasado también al mundo del cristianismo, lo que se hacía eran hogueras para atraer precisamente a esa puerta que se abría ese día con el mundo de los infiernos. Ese día lo que se hacía era una conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Se abría con una pequeña puerta. Entonces la gente, precisamente una de las causas de por qué se disfrazaba era para que yo me pudiera confundir con otro muerto. De esa manera a mí no van, a por mí no van. Van para el resto de la gente que tiene su color bonito y su... Es decir, ellos son los muertos, recuerdan y quieren recordar el mundo en el que han estado. Luego entonces les llama la atención esos recuerdos, suponiendo eso. Entonces lo que ocurre es que la gente se disfraza, se mete, se oscurece, se disfraza y de esa manera el muerto pasa a tu lado y entonces no le llama la atención. Es uno de los nuestros, uno de los que viene con nosotros, no queremos. ¿Y por qué se pone en fuego? Para que la luz atraiga precisamente a ese tipo de muertos. De esa manera, si tú pones la luz y yo me voy a la oscuridad, conmigo no vienen, pero van allí. Mientras estén entretenidos con el fuego, conmigo no van. ¿Cuántos de vosotros habéis puesto velas estos días? Pues esa es la razón. Esa es la razón. Pues que sepáis que habéis celebrado Halloween. Otra de las cosas que se hacen, que también vienen, que mucha gente lo traduce con las razones americanas, aparte del truco y trato y todo ese rollo, es con los caramelos. Los caramelos, ¿por qué se le da a los niños se le dan dulce y caramelo? Porque tradicionalmente ese día era un día en el que se practicaba, digamos, la misericordia con el pobre. De esa manera lo que se le hacía era una especie de pastelitos que se llamaban los soul cake, que eran los pastelitos del alma, por decirlo de alguna manera, y con eso se alimentaba. Eso a lo largo del tiempo ha ido cambiando y de los niños que iban pidiendo a los pobres, esos que querían algo de comer ese día, como un pequeño masa de pan, como una especie de bocadillo, lo que ahora se le da a los niños son caramelos para que se entretengan. En realidad vienen las tradiciones.
en el fondo, cuando uno estudia algo medianamente historia a lo largo del tiempo, está viendo que los efectos de la historia simplemente cambian el significado de las cosas, pero la forma siguen manteniéndose igual a lo largo de los miles de años. Es como decía un poeta, ¿no? Que el hombre sigue siendo el mismo y lo único que cambia es la máscara que se va colocando cada vez en su tiempo, ¿no? Pues Halloween o la Navidad o determinadas fiestas vuelve a ser lo mismo. Es lo mismo celebrado de diferente manera. A ver, cuéntalo de la riada. Bueno, yo no quisiera tampoco ponerme muy triste tampoco hoy, pero bueno, la famosa riada de la mina Brunita, que en el año 72 hizo el desastre de prácticamente acabó con el cementerio. Y lo importante no fue que acabó con el cementerio, sino que precisamente mató al conserje que en aquel tiempo estaba a cargo. ¿No? Exactamente, sacristán, exactamente. Entonces yo tampoco es eso. Bueno, el problema que se ve ahí es tremebundo también, porque es inmenso lo que hay. Es como una ola que parece que amenaza, ¿no? Una especie de tsunami, ¿no? Es enorme lo que hay, ese es el problema que tiene pues toda la Unión y toda la cuenca de la Sierra Minera. Tampoco quiero yo hablar mucho de eso. Vamos a ver. Eso sí, más que un jardín, un desastre. Sigue, empezamos con la parte central. No, los sábados no. El viernes, ¿sí? No, yo no sé qué para la mañana. Me siento yo aquí como una estrella de cine, por cierto. Ahí está Santiago, que se ha quedado ahí hablando. No ha perdido. Ah, no, viene con la... Vámonos tú. ¿Puesto o vamos directamente allá ahí? No, a mí, yo prefiero más este, me gusta más este, pero bueno. ¿Sí? Ajá. Vale. Pues yo voy a quedar. Muy claro. Ahí está. Bueno, este es un espectacular, es muy parecido a uno que hay en Cartagena. No sé si copia uno del otro, pero da igual, no importa. Lo que me llama la atención es que auténticamente es un calvario, es literalmente un calvario. Que representa allí pues la victoria sobre la muerte. En vez de en Cartagena hay una serpiente con una calavera que representa precisamente la victoria sobre la muerte, ¿no? Pero en este caso aparece pues una victoria alada, es literalmente eso, una victoria alada. Aparece con una corona de la victoria directamente. Muy curioso, por ejemplo, que se vea la vid, que mucha gente no se da cuenta y que no la asocia con nada, pero la vid no deja de ser el cuerpo y la sangre, precisamente la representación de Cristo. La sangre de Cristo, que es la que da y que vivifica. No se ve tanto en este, en el que hay en Cartagena, que también es muy parecido. Si se enraiza, por ejemplo, la parte de arriba, sí se ven como pequeñas raíces que van cogiendo en todos los sitios. Y que en el fondo, de una manera naturaleza, es como si estuviera excavado en roca,
tanto lo que se ve en esta zona. Y aquí aparece como unas flores, que yo diría que son flores de lirio, son como lirios en la zona como aquí y en la parte de aquí de arriba, o espigas también, que representan también lo que es el cuerpo. Si la parte de arriba es la sangre de Cristo, el cuerpo sería... Dime. No, justo con la corona de espinas, ¿vale? Aparece, vale, de acuerdo, las espigas, exactamente. ¿Qué es lo que estamos viendo? La escalera, en la que se apoya para el descendimiento. La cuerda, ¿qué cuerda es esta? La que baja el féretro. No, es el de azotar. En Cartagena, por ejemplo, tenemos también una que aparece una cuerda. Está más claro porque se ve que hay un pilar, un pequeño pilar, donde se ató a Cristo para azotarle, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso en consonancia, aunque de manera mucho más esquemática, está el manto aquí a la derecha, que no se da uno cuenta casi. La esponja, la lanza de Longinos, la esponja de vinagre, la lanza de Longinos. Y esto que tenemos aquí. ¿Y esto qué es? Un escudo. Sí, pero que hay en el escudo. ¿Sabemos que es un escudo? ¿Seguro que es un escudo? No se ve. Es una cara, ¿no? Espérate, toma, vamos a intentar que se vea un poquito Es una mejor. Vale. cara. Es una cara. No lo sé. A ver, eso es muy interesante porque, no sé si lo podéis ver, Sí. ¿vale? Es una gorgona. No es exactamente medusa, pero es la prima hermana de época romana. La gorgona era símbolo también de protección. En las antefijas, se han constatado, por ejemplo, insisto, en la Villa del Paturro, al finalizar las tégulas, que hay infinidad, se han localizado en esas antefijas estos tipos de gorgonas. Y exactamente igual que van a suceder con las hojas de acanto que venimos un poquito más adelante, ¿vale? Esas gorgonas son, en principio, para, como insisto, como medida de protección. Hay gente que la interpreta cuando se ve en un panteón, en un cementerio, como el símbolo de la constatación de lo que tú estás representando en este lugar. Es decir, ¿habéis estado en Roma? Sí. Bueno, algunos, me imagino. ¿Os suena la boca de la verita? Claro. ¿Qué pasa con la boca de la verita? Que tenéis que meter la mano, ¿verdad? Y cuando metéis la mano, ¿qué sucede? Como eso te la Que muerde. si sacas la mano es que has dicho la verdad. Que si dices la mentira, te come la mano. Bueno, pues en este caso es una especie de... Puede ser un certificado de autenticidad, entre comillas, de lo que está representando aquí, que es muy interesante porque la simbología es brutal, lo que estáis viendo. Pero, ¿seguro que es eso? Porque esto de seguro que es un escudo, como ha dicho Antonio, no puede ser un espejo. ¿Antonio? Sí, yo para mí que es una especie de espejo o algo que ha quedado como una especie de impronta en la que en el fondo no deja de ser un motivo de protección. Es el mal el que se queda afuera y el bien el que se queda adentro, ¿no? De esa manera aparece como una especie de lo que ha dicho él, como una especie de gorgona o algo como motivo de protección. Lo último que nos queda por ver sería precisamente la corona de espinas, que es el final. Y después aquí aparecen dos figuras, una con la Santa Faz, ¿de acuerdo? Y en la zona Inri, ¿no? El rey de los judíos y demás. Pero lo maravilloso de esto es ¿qué es esto y qué es esto? Se hace zona puesta. Venga, ¿qué significa esto? Porque, ¿qué es lo que vemos? Vamos a analizarlo de manera... Estamos viendo una cara, bueno, que tiene una especie de celo en la parte de arriba, con dos alas, ¿no? ¿Son dos alas? ¿Son dos alas como si fueran de ángel? Vale. ¿Y aquí qué vemos? Dos alas también, pero ha dejado de ser joven. No, es alguien mayor, un anciano. ¿Cómo interpretamos esto? El paso de la vida. Exactamente, es el paso del tiempo, las edades del hombre. Es decir, estamos viendo cómo la eternidad, en el fondo, es algo parecido como cuando en época clásica estábamos viendo el bifronte, el dios Juno, que tiene una cara para el pasado y otra cara para el presente. O cuando nosotros hablamos de año nuevo, año viejo. Es decir, en el fondo está representando la eternidad visto en el exterior del esto. Para él está esperando precisamente el momento de la resurrección, y ese es el tiempo, la representación. El caso del tiempo, por ejemplo, es muy curioso porque siempre se ha interpretado que el tiempo llevaba como una especie de, o la muerte aparece como una guadaña. ¿Alguien sabe por qué lleva la muerte una guadaña?
Somos preguntones, ¿no? Sí, es que nosotros somos así de preguntones. Bueno, en el fondo es porque se asociaba, el tiempo se asocia al planeta más lento. Y el planeta más lento era Saturno. Saturno, entonces las representaciones de Saturno siempre se hacían como un anciano. Como resulta que se asociaba a prácticamente la vendimia, por razones... Entonces se asociaba al dios lento Saturno con la vendimia. Y la vendimia siempre, ¿con qué se asocia? Con el recogimiento y recoger lo que son las uvas. Para eso se utilizaba una pequeña cuchillo para cortar precisamente lo que es el racimo. En la Edad Media se asocia el racimo con algo más diferente, que es otro tipo de cortar grande, la segar. Y entonces se asocia ese pequeño cuchillo a la guadaña grande en la Edad Media. Y como se asocia a que la muerte es indiferente para cualquiera, se asocia el segar con la muerte, porque ciega las vidas directamente. Entonces se asocia precisamente el anciano con un pequeño reloj de arena y a su vez con una guadaña. La muerte y el tiempo representado con un viejo alado. Y aquello del tempus fugit, el tiempo pasa, pues aparece allí, con las alas del joven, que le quedan, y las alas con esto. Por eso muchas veces pasamos por determinados sitios y no llegamos a interpretar el porqué de las cosas. Pero si vamos indagando y vamos viendo, nos damos cuenta de que todo esto tiene un porqué. No se hace el arte por el arte. El arte por el arte no ha existido nunca. ¿Os acordáis lo que ha comentado Antonio antes de Gabriel? Que venía a coger a los niños cuando morían. Vale. Mirad quién tenemos aquí. Vale. Es el ángel que baja, o en teoría se encarga de proteger a lo que es entonces el cuerpo de Cristo. ¿Vale? Por supuesto no baja y coge su alma, al contrario, ya sabemos todo el tema de la transfiguración. Pero en algún momento alguien tiene que proteger a esa persona o a ese ser. Hay muchas tradiciones, Gabriel, en el cristianismo, y hay muchas tradiciones que hablan de el ángel protector, Azrael, no sé si os sonará, ¿vale? Azrael es el encargado de proteger a las personas, al alma de las personas en el momento en el que mueren hasta el instante que son juzgadas. Ni el diablo, ni siquiera el diablo puede hacer daño a esas personas, a esas ánimas, a esas personas hasta que sean juzgadas. Yo tengo una pregunta de nota. ¿Qué es lo que lleva el ángel a la izquierda? Desde aquí no lo van a ver. No lo ven. Sí, desde aquí... Tú sí, pero ellos no. No, acercaros para acá, no quedaros allí. No queréis ver a través del espacio y del tiempo. ¿Qué es lo que lleva en el brazo izquierdo? Una palma. Más que la palma de la victoria, es del martirio. Y digo, ¿qué tiene que ver el martirio con eso? Con algo que lleva ahí, la victoria. Primero porque el martirio, si os fijáis, siempre que alguien ha sido un mártir en la iglesia, aparece con una palma. Y lo que significa es el esfuerzo que cuesta conseguir la victoria y el de la resurrección y pertenecer al club de los cristianos, por decirlo de alguna manera. Por eso él, con la palma de la victoria, lleva lo que es la corona de la victoria y las alas. Es una representación típica de la victoria de toda la vida, ¿de acuerdo? Por eso cuando veáis que alguna representación religiosa lleva una palma, es porque ha sufrido martirio. Y en muchos sitios aparece la palma, en muchos lugares, pero la vamos a ver ahora también por allí, cómo aparece también unas palmas. ¿Por qué? Porque significa el esfuerzo de haber conseguido la vida eterna. ¿De acuerdo? Y una duda, ¿quién es el autor de...? Uy, esto sí que no lo sé. Yo sé, ni siquiera sé que hay en Cartagena. No lo sé. ¿Tú te acuerdas? Sé que es del año 29, pero el autor no lo tenemos. Es que muchos de estos que son suficientemente antiguos, bueno, sabemos de algunos, pero yo personalmente no lo sé. Pero este lleva aquí muchísimos años.
Yo creo que esto es una copia de uno de los que... Este está restaurado el año pasado. Pero existía de hace muchísimo tiempo. No sé exactamente de qué año. De principio de siglo. Claro, es que este es el típico, mausoleo. Estos dos están restaurados. Este se restauró piedra a piedra. Este parece que era de la familia Clera, ahora es de la familia. Y este también, este de la familia, este de Guillermo, de la familia Bueno. No lo sé, esto es el que tenemos en Cartagena, es de finales del siglo XX, de finales del siglo XIX, desde 1860 a 1870 aproximadamente. Casi todos son, algunos son de Carlos Mancha. Como esto es una copia de, porque no deja de ser una copia de ellos y no lo quieren ser, puede ser que sea el mismo. Es una copia simplificada, el de Cartagena es un poco más complejo, pero le faltan precisamente las dos cabezas. Eso no lo tiene el de Cartagena. Vamos para abajo. Nada, falta muy poco. Vamos a ver las palmas. Si quieren ver. Pararlo todo. Es que son las... 7:30. Ah, vale. Nos lo cortamos cuando queráis. Quiero hablar, por ejemplo, de este, que es muy Vamos a ver, antes de pasar a uno de los más característicos, incluso hemos rescatado un rito que ahora Antonio leerá, o alguno de vosotros, no sé, a quien le toque. Sí que me gustaría que destaquemos a nivel simbólico, iconográfico, que es, tenemos la suerte, siempre lo digo, tenemos la suerte de vivir en una zona en donde las cargas iconográficas neoclásicas, ¿vale?, son espectaculares. O sea, en ocasiones se dice que las piedras hablan, ¿no? ¿Vale? Pues en este caso las piedras no es que hablan, es que gritan, pero con unos altavoces muy impresionantes. Fijaros esa guirnalda, ¿vale? Esa guirnalda, eso que estáis viendo ahí, eso procede literalmente, es un símbolo también de época clásica y simboliza la victoria, ¿vale? Simboliza lo que es la victoria de la vida sobre la muerte. Fijaros aquí, ¿qué es eso? Eso es una piña, ¿vale? La piña, en la concepción clásica del elemento, es uno de los frutos más impenetrables que existen en la naturaleza y por lo tanto es un elemento que luego el cristianismo lo acoge como la victoria de la vida sobre la muerte. Junto con eso, también acoge lo que es la propia guirnalda. Digo guirnalda porque es como se llama, pero a vosotros ¿a qué os suena? ¿Ah? A una corona de difuntos, ¿verdad? Vale. Por eso ponemos las coronas de difuntos, porque han conseguido lo que todavía nosotros no hemos conseguido, que es vencer a la muerte, ¿vale? Y fijaros también, por ejemplo, estas pequeñas antefijas, estas como pequeñas conchitas, ¿vale? Eso, como elemento iconográfico, tiene aproximadamente unos 2400 años. Claro. Esto se saca literalmente de la cerámica campaniense de la zona del Lacio, de Roma, de las que nos traen, de las que hemos sacado en las excavaciones tanto de Cartagena como de aquí de Portmán. Y decir también, por ejemplo, que eso también no se nos puede pasar, que la piña que ha dicho él, que es una conformación de lo duro, de lo que pervive, la piña es un símbolo de la pervivencia. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se asociaba al dios Dioniso. Dioniso era el dios del vino. Recordar el vino, que el mundo cristiano también lo acepta. Pero también es un símbolo de la sexualidad de Dioniso. Dioniso llevaba una especie de vara, que llevaba con una especie de filacterias, o sea, unas pequeñas bandas, coronadas precisamente por una piña. Era un símbolo sexual totalmente. Ese símbolo sexual viene porque... La aparición. ¿Por qué se asocia lo sexual? Porque se asocia con la reverberación, se asocia con el renacimiento, se asocia con la sexualidad y la vida en su máximo esplendor. De ahí que
precisamente se utilice eso. Hay una cosa muy curiosa que si os fijáis, por ejemplo, antiguamente, ahora no tanto, pero antiguamente en las casas, en las esquinas y en la parte de arriba de los tejados, siempre se colocaba una piña o algo parecido a una piña, ¿no? Una especie de cosa parecida. ¿Por qué? Porque son símbolos de buena suerte asociados precisamente con la eternidad y lo bueno, y el hacer. Ahora se ha perdido, pero tradicionalmente todas las casas antiguamente llevaban una piña. O, por ejemplo, las balaustradas también llevan una piña, simplemente se acepta en la forma, precisamente como coronación de lo bueno. ¿Nos vamos para abajo? Vamos aquí a Teosón. Bueno, nos vamos aquí, que este es quizá el más espectacular de todo. Bueno, normalmente se pasa muy a la ligera porque es un poco extraño también, ¿no? Este es de la familia Teulón. Bueno, muy famoso la familia Teulón, ¿no? Aquí en La Unión, ¿o no? ¿No lo conocéis? ¿No? Teulón. La casa. Teulón Viso. Aquí está enterrado Teulón Viso. Teulón Viso fue, pues por ejemplo, fue socio de tío Rosell. Tenía la fábrica de madera también, está asociado también, era propietario de determinadas minas, era... mira, un gato negro por ahí. Estamos condenados. En Cartagena tenemos también un gato que nos sigue a todos lados. Bueno, lo curioso de este hombre de Teulón es que era masón. Literalmente, era masón. Pío Bandosel, que lo hemos pasado ahí casi que eso, también era masón, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que era masón? No por la hechura de la esta, sino precisamente por las características que tiene. En realidad tiene una forma piramidal, muy masónica, por decirlo de alguna manera, y es muy curioso, ¿no? Tiene 4 partes en la parte de arriba, pero yo, según lo que tengo entendido, tiene 3 pisos. Esos 3 pisos tienen 3, 4, 2 pisos. Sí, porque he enterrado ya 2 veces ahí. Ay, ¿eres de la familia? Sí, Sí, es de la familia de todo. Pues yo sé, pues entonces serán 2 pisos. Cuando te refieres 2 pisos, te refieres al exterior y 2 más. No, tiene en cada lápida, ¿Sí? uno, y en medio como unos quesitos pequeños que ahí se dejan la ceniza. De acuerdo, vale, de acuerdo. Es que yo tenía entendido, según me habían dicho, que tenía 3 pisos, que caben casi 12 nichos. Tiene 2. 2 solo. Sí. Ah, mira, curioso, pues mira, ya he aprendido algo. Entonces, en total, ¿cuánta gente cabe? ¿En cuánta cadáver? Si tiene 4, más 4, las cenizas 8. que tiene, 8. más todo supuestamente para dejar la ceniza, que son como unas lejicas que tiene entre esquina y esquina, que ahí no se puede... Con 4 espacios más, Sí. entonces, ¿no? Sí, por eso hablaba de 12 espacios, en realidad. Son los 4 más los 4 cadáveres más los espacios para la ceniza, que uno a los 12, exactamente. Más o menos, pues curiosamente que también está seleccionado, digamos, el autor, digamos, fue José Méndez, es de 1901. Y es muy singular también. Este es de los pocos que está hecho auténticamente no de piedra artificial, sino realmente está hecho de mármol, de los poquitos. Bueno, yo tenía aquí un papel que no sé si lo vamos a poder leer porque tenemos muy poca luz, porque es muy interesante, porque sabemos, por ejemplo, que... vamos a ver si lo puedo leer. Como era masón, sabemos que hay una... De acuerdo. Sabemos que, por ejemplo, no todo el mundo, había un ritual masónico de enterramiento. Y sabemos que Andrés Teulón Viso, que era el primero que fue enterrado aquí, Te quejarás que no tienes luz. no, muy bien, muy bien. Bueno, tenía un rito de enterramiento masónico, que era el suyo, el que tenía. ¿Qué condiciones se tenía para poder hacer un rito masónico? Pues primero tenía que ser maestro, es decir, de las 3 grandes niveles que había en la masonería, aprendiz, compañero y maestro, solo los maestros podían tener ese tipo de rito. Ese tipo de rito sería una especie de procesión que se hacía. En esa procesión lo que se hacía, es que como es tan largo y tan complicado no me la puedo aprender de memoria. El primero que guardaba era el guarda templo con la espada. El segundo eran los diáconos. Después hermanos no oficiales. El secretario con el libro, porque toda logia tenía que tener un libro que lo presidía. En el caso de España, generalmente era la Biblia. Pero no necesariamente tiene por qué ser libro. Podía ser un libro de leyes o incluso el Corán en determinados sitios.
el tesorero con el emblema, el primero y el segundo vigilantes, el antiguo maestro, el venerable maestro. Teulón era y alcanzó el título de venerable maestro de la logia La Firmeza, una logia que estaba aquí, en la Unión, despide después toda la logia, después el guarda del templo, los diáconos, una banda de música, los miembros de la logia, el secretario, el tesorero, los vigilantes, otra vez, el libro sagrado sobre el que se hacía. Y después lo que se hacía en ese terrible, esa maravillosa, bueno, esta es una foto de lo que sería una logia con la zona de ajedrezado y una serie de templos que se asociaba generalmente al mundo de Salomón, a las famosas columnas de Salomón. Antes no veía, ahora ya es que ni me veo, porque con tanta luz... ¿Qué es lo que se hacía? Pues se hacía una especie de pequeña invocación y se hablaba: que seamos francos y leales y que vivamos y muramos en amor. Que así sea, respondía todo el mundo. Que profesemos el bien y siempre actuemos según nuestra conciencia. Que así sea. Que el Señor nos bendiga y nos haga prosperar. Y que todos nuestros bienes, intencionados actos, se vean coronados por el éxito. Que así sea. Con lo cual estamos desmitificando un poco lo que es la masonería. La masonería no es una secta extraña, simplemente es un grupo de gente ritual, bastante conservadora en el sentido de ritualista, y que lo que quería era el progreso y la prosperidad de la gente, ni más ni menos en su actuación individual, y que se expandiera para todo el sitio. Gloria a Dios en lo alto, paz en la tierra, voluntad buena hacia el hombre, que así sea, ahora y siempre. Es mucho más largo, pero tampoco quiero ser muy pesado, pero lo voy a leer, ya me he puesto. Y se decía al final del todo, en todo ese tipo, cuando se enterraba y se llegaba al momento, todo esto lo estoy leyendo porque sé que él era masón, ¿no? Ni más ni menos, esto solo se hacía con los grandes venerables y los venerables maestros. Desde tiempos inmemoriales ha sido costumbre dentro de la fraternidad de libres y aceptados masones, a petición de un hermano en su lecho de muerte, acompañar su cuerpo al lugar de sepultura y depositar ahí sus restos con las formalidades usuales. De conformidad con el uso y por petición expresa de nuestro hermano fallecido, en este caso Andrés, cuya memoria reverenciamos y cuya pérdida deploramos hoy, es que estamos aquí reunidos en nuestro carácter de masones para devolver su cuerpo a la tierra, de donde vino, y para ofrecer a su memoria ante el mundo el último tributo de nuestro fraternal afecto. Demostramos así la sinceridad de nuestra fraternidad y nuestra inviolable sujeción a los principios de la orden. Con el debido respeto por las costumbres establecidas en el país en el que vivimos, con la debida deferencia a nuestros superiores eclesiásticos y gubernamentales y con ilimitada buena voluntad hacia toda la humanidad, parecemos aquí ataviados como masones y públicamente expresamos nuestra sumisión al orden y al buen gobierno y nuestro deseo de promover los intereses generales de la humanidad. Investidos por el ropaje de la inocencia, humildemente nos inclinamos ante el Padre Universal, no necesariamente tiene por qué ser Dios, sino podría ser la ley universal, para implorar su bendición en todas nuestras celosas empresas, para extender la paz y la buena voluntad, y ardientemente rogamos que su gracia nos ayude a preservar en los principios de la piedad y la virtud. Plugo al Creador, en su bondad, separar a nuestro querido hermano de las preocupaciones y afanes de esta transitoria vida y llevarlo a su estado de eternidad, debilitando así el apego nuestro a las cosas terrenales, que nosotros que lo hemos sobrevivido, anticipándonos a nuestro inexorable destino, nos unamos más fuertemente por lazos de amistad y unión, y que durante el coto cerrado, permitido a nuestra actual existencia, sabia y útilmente empleemos nuestro tiempo en el recíproco intercambio de acciones amables y generosas y promovamos el bienestar y la felicidad en nuestros prójimos. En la tumba hemos dejado el cuerpo sin vida de nuestro querido hermano, que ha de permanecer allí hasta la resurrección general. Queda a la espera su alma inmortal de disfrutar de las alegrías que han sido preparadas para los justos desde el principio de los tiempos. Y que el Dios Todopoderoso, en su infinita bondad, en el gran tribunal de la Inmaculada Justicia, extienda hacia él su gracia, y hasta todos nosotros coronen nuestras esperanzas con las bendiciones esperadas en la eternidad. Esto pedimos en su nombre, a quien sea la gloria hoy y siempre. Amén. Eso es lo que se leía en todo el sitio, y eso es lo que pensaban los masones en general. Todo lo demás, que desde el mundo de los masones se pueda explicar, es pura farfulla. Es decir, lo que se quería era la bondad y el progreso de la humanidad, directamente.
bajamos, nos vamos hacia abajo. Amén. Amén. Vamos en cuenta, ¿no? ¿Pensáis que es el único panteón masón que existe en este cementerio? No, hay varios más. Vamos a verlo. Vale, es muy interesante poder comprobar la cantidad de carga iconográfica que tenemos en este panteón, comenzando por las mismas palmas, las guirnaldas, volvemos a lo mismo, los símbolos de la victoria, y a motivos vegetales. Y fijaros bien en los motivos vegetales que estamos viendo. El año 1906, posiblemente también sea de los más antiguos, y cuando veamos elementos vegetales como pueden ser hojas de acanto, como pueden ser ramas de vid, no, porque las ramas de vid son más relacionadas con el cristianismo, con el derramamiento de sangre. Pero cuando veamos motivos vegetales, insisto, hojas de acanto, flores en general, guirnaldas, fruto, ¿vale? Flores fructificando, todo eso tenemos que relacionarlo con la vida eterna. Mucha gente, muchas personas tienen la concepción de que en el cementerio ahí solamente se recuerda la muerte. Y estamos, en ese sentido, Antonio y yo, sí que nos gusta hablar de un cementerio como un lugar de vida. O sea, la gente no venía aquí para estar muerta, venía para vivir la otra vida. Y en ese sentido vais a encontrar muchísimas referencias a elementos vegetales o a flores. ¿Por qué? Pues porque cuando tenéis que entender la concepción o la imagen de una flor, cualquier fruto, nace, crece, se marchita y vuelve a nacer en la estación siguiente. Es el ciclo del eterno retorno, ¿vale? Bueno, pues exactamente lo mismo sucede con los elementos vegetales en los diferentes panteones, en algunos panteones. Nos están dando a entender que nuestra vida, nuestra existencia como tal, aunque nosotros crezcamos y muramos, vamos a volver a nacer otra vez, ¿vale? Insisto, la eternidad, es el eterno retorno, es la vida eterna básicamente, que es el mensaje que transmiten constantemente todas las culturas. Vale. Antes, no me acuerdo quién me lo ha dicho, que estábamos hablando antes de las palmas, volvemos a repetir las palmas. Esto es una palma. Es la palma de la Victoria, que está precisamente con la guirnalda de flores, aquí la parte. Esto sería más repetir exactamente lo que hemos visto antes. Pero a mí lo que me interesa aquí, primero, esta zona de aquí, que no deja de ser capiteles corintios, a los que se le ha quitado la hoja de acanto, para convertirlo en esto, que no dejan de ser otro tipo de palmas. Son palmas estilizadas, pero en el fondo es convertir un método tradicional, lo que es una iconografía tradicional, convertirla de nuevo y pasarlo por la trituradora de lo nuevo. De esa manera se le concede una especie de estilización, pero vuelve a haber unas palmas diferentes. Quizá lo más interesante aquí sea esto. ¿Qué es eso? No, no es una palma. Es una flor. ¿Pero qué flor es? Muy fácil. Exactamente, es una amapola. Lleva la amapola y lleva en la parte de arriba como el tipo del cáliz donde guarda las semillas, ¿no? ¿Por qué está aquí una amapola? Pregunta, es que somos unos preguntones. La amapola está relacionada... Ha salido un murciélago. Ha habido varios ya que hasta ahora. La amapola está relacionada con el sueño. Eso primero. Y el sueño no es lo que estamos aquí, no es un sueño parcial, no es un sueño que va a esperar. Pero curiosamente es una interpretación, vuelve a ser una interpretación de un mito clásico, que es el de Proserpina. Proserpina es la diosa que es raptada por Hades al infierno y se la lleva. En un determinado momento la busca su madre y no la encuentra. Al final todos los dioses llegan a un pacto para que ella pase 6 meses en el exterior y 6 meses con el que la ha raptado, que es Hades, que es el dios del infierno.
De tal manera que de esa manera contenta a su madre, que la estaba buscando y llorando, y a su marido, que es el que la ha raptado y se casa con ella. Pero ¿por qué se pasa tres? ¿Por qué de pronto tiene que pasar el infierno? Bueno, pues la leyenda cuenta que en un determinado momento ella come una determinada fruta, que es el de la granada, y que se asocia precisamente también a un fruto parecido a este. De tal manera que la granada y la amapola, las dos significan el mundo de los muertos, por el sueño y porque precisamente la granada, que tiene que ver con Cristo, porque muchas veces habéis visto, no sé si alguna vez la habéis visto, una representación de Jesús en brazos o en los regazos de su madre, con una bola en la mano o a veces con una granada. La rompe y es símbolo de la pasión, es de lo que tiene que ver también el mundo de la pasión. Y también es curioso, pero es también un símbolo masónico. ¿Por qué? Porque representa la unidad del fruto y la diversidad de las semillas, que son muchas. Es decir, lo uno con lo junto. No deja de ser una representación muy clásica de lo que es un grupo, ¿no? Y aquí la representación del sueño. ¿Por qué? Porque no representa la muerte, representa el sueño. Y el sueño, como ha dicho antes Santiago, no es algo permanente. Está esperando la resurrección que va a venir. De ahí que esto es un momento, es temporal. Toda la gente que está aquí enterrada es temporal, está esperando algo. De ahí que aparezca la representación de una amapola, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Y relacionado también con esa purificación, con esa vida eterna, con esa esperanza, nos vamos a encontrar este símbolo. Fijaros qué cosa tan graciosa y tan espectacular a la vez. Estamos hablando de una llama con un lirio, ¿vale? La pureza y la nobleza, la pureza y la purificación. Es una al mismo flor de tiempo. lis. Es una flor de lis, sí. Es la llama de la esperanza, la llama de la purificación y la flor de lis de la que hemos estado hablando antes, sencillamente, que es la purificación. Y curiosamente está en una reja de hierro, siempre de hierro, y esto es un bastón, es curioso, del gran pastor. Muy curioso. Realmente nada es por En un panteón, nada, o en un cementerio mejor dicho, nada es porque sí. Todo tiene su explicación y todo tiene su porqué. Fijaros en lo que ha comentado Antonio, ya pasamos al siguiente. Estas pequeñas palmas, ¿vale? Fijaros cuántas hay. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues sí, se ha caído la bola. ¿Vale? 5. El número 5, a nivel masónico o a nivel incluso de iconografía clásica, simboliza la unión entre lo divino y lo terrenal, entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Pues porque si componemos el número 5, vamos a ver la Trinidad, que sería el 3, Dios, y lo terrenal, la unión entre el hombre y la mujer, la dualidad. la humanidad, la dualidad. El hombre y lo masculino con lo femenino. Vamos al siguiente. Aparte que también es un pentáculo, y el pentáculo es símbolo de salud. Bueno, siempre y cuando esté para arriba, si está para abajo, sí. Se está acabando la batería. Se me está acabando la batería del micrófono. Voy a intentar economizar. Vamos allá al último, ¿no? Eso te lo dejo para ti. También económico de la batería. Yo lo hago por razones económicas. Vale. Es muy curioso también cuando nos ponemos a investigar o a estudiar un poquito los cementerios. Ya simplemente con el Telecartagena y la Unión sería una verdadera tesis. Pero es muy interesante cuando nos damos cuenta, como ha dicho Antonio en algún momento de la ruta, que casi todos los panteones son de piedra artificial. Solamente el de Viso
podemos considerarlo prácticamente como piedra natural. El restaurado ese también. Vale. Fijaros, ¿por qué sabemos eso? Bueno, independientemente de las placas, ¿vale? Que es relativamente sencillo comprobarlo, pero fijaros en las estructuras de hierro que hay justo al interior del Panteón. En ese aspecto es relativamente fácil comprobar cómo algunos de ellos pues sí que conservan parte de los zócalos, pero en definitiva todos estamos hablando que tienen un armazón de hierro y un armazón de piedra, ¿vale? De piedra artificial. Interesante, pues que por ejemplo, aparte de que aquí volvemos a sacar el número 5, ¿vale? De nuevo, a colación, ¿veis este puntito que estoy señalando? Ese puntito. Ese punto nos recuerda también a ciertos elementos masones. Eso no quiere decir que la familia sea masónica, o sea masona, o haya pertenecido a masones, pero a lo mejor sí que en algún momento alguien se ha interesado por ese tipo de cultura o de tradición, y siempre lo vamos a representado con puntos también, en pequeñas agrupaciones de 2 puntos, de 3, de 5, de 10, de 12, perdón, de 11 y hasta de 33. En este caso tenemos solamente un punto, ¿vale? 1 y 1, en una estructura que nos recuerda muchísimo a una especie de catedral neogótica, ¿vale? Con los arquitraves, con los frontones, los pináculos, y muy interesante también lo que es la iconografía de la cruz camada, ¿vale? La cruz camada. Una cruz celta también. Hay una cosa que también la mayoría de la gente no se da cuenta, pero muchas veces en la mayoría de los cementerios y en determinados tipos de edificios siempre aparecen 2 columnas, una a la izquierda y otra a la derecha. En este caso aparecen como un capitel corintio, lo que le está dando un toque clásico de eso. ¿Pero por qué aparecen 2? Generalmente no aparece esto como un templo. Realmente es un templo. Lleva su resetón, la parte de arriba coronada, la cruz de la parte de arriba. No es por nada, pero los templos masónicos también llevaban 2 columnas. ¿Por qué llevaban 2 columnas? Porque representaban lo que era el mundo de la sabiduría. Al fin y al cabo, lo que se buscaba era seguir continuando una trayectoria que representa el templo de Salomón, el primer templo que hubo. Ese templo llevaba 2 columnas, porque se llamaba antes. Y en el mundo masónico siempre todas las logias aparecían con 2 columnas. El famoso Eje del Estado, el libro en la parte de delante, y 2 columnas, a remedio precisamente de lo que era el templo de Salomón. El templo de Salomón iba coronado en la parte de arriba con 2 grandes esferas, generalmente de color cobre, que representaba por una parte el sol cuando brillaba, y por otra parte también terminó representando lo que eran las granadas, lo que hemos visto antes precisamente. Y eso es que aparezcan estas 2, simplemente es porque la tradición de la arquitectura, de lo que antes era la masonería especulativa, lo que hoy es, lo que fue a partir del siglo XVIII, antes se convertía en una especie que era la masonería operativa, es decir, la masonería de lo que significa un masón. Masón o franc masón significa albañil o albañil libre, masón, que en realidad eso es. La tradición de la masonería especulativa no era ni más ni menos que la tradición de la arquitectura, y siempre es la arquitectura la manera más simple de enseñar sin enseñar, hay que interpretar para verlo. Sí, bueno, ya para más o menos finalizar, ¿qué manera más sencilla o más simple de poder ocultar, porque la masonería fue perseguida, la masonería promulgaba algo que por el siglo XIX tampoco se estilaba mucho, que era la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la libertad religiosa y política. Por ese motivo fue perseguida en muchísimos lugares, y por ese motivo tuvieron que esconderse, entre comillas, esconderse a los ojos de la mayoría. ¿Qué mejor manera de esconderse que situándose a los ojos de todo el mundo? Simplemente estableciendo una serie de símbolos, o recortando símbolos, o colocando símbolos en los lugares que a ellos les interesaban,
y que solamente ellos podían, o los iniciados en esa masonería, podían leerlos. En ese aspecto también la Unión se viene beneficiando en ese sentido de muchísimos elementos. Simplemente la propia Casa del Piñón es un verdadero espectáculo a nivel de donde se mezcla modernismo y ciertos elementos también que podemos considerar masones en ese sentido. Pues familia, pues hasta aquí Rutas Misteriosas, hasta aquí la visita guiada al cementerio de Nuestra Señora del Rosario en la Unión. Solo nos queda, tanto desde la empresa Rutas Misteriosas como compañero Antonio y un servidor, pues agradeceros de verdad, tanto al Ayuntamiento como a todos vosotros, haber decidido, haber pasado este ratito de domingo, esta tarde de domingo con nosotros, y esperamos veros muy pronto. Muchísimas gracias. Nos hacemos una foto. ¿Dónde quería hacer la foto?